pasó un video de una gringuita que le hace coro. Una de esas gringuitas comunistoides debe ser, porque también allá las hay. Son poquísimos, pero los hay. Muy bien. Señores, pero esa gringuita sí le cree, aunque dice que no la conoce. Le cree porque el comentario es a favor de él, obviamente. De lo contrario, ay, sería pelucona del imperio, corrupta y coloradita. En 40 años de historia petrolera, más de 150.000 millones de dólares han ingresado a las arcas fiscales. Más de 150.000 millones de dólares han ingresado a las arcas fiscales del Ecuador en 40 años de historia petrolera, que se cumplieron justamente hace unos días en el mes de junio. La mitad de esa cantidad ingresó durante este gobierno. Sin embargo, el presidente dice, ¿de qué vacas flacas hablamos si siempre han habido vacas flacas en Ecuador? ¿Siempre hemos tenido petróleo sobre los $100 por barril, señores? ¿Y hemos tenido vacas flacas? ¿O solo eso ha sucedido durante este gobierno? ¡Qué barbaridad! El presidente quiere justificar su despilfarro diciendo que aquí en el Ecuador siempre hemos tenido vacas flacas y por eso, a pesar de que ha gastado 130.000 millones de dólares en 5 años y medio de gobierno y han ingresado a las arcas fiscales del sector petrolero aproximadamente 75.000 millones de dólares durante su gobierno, que nos diga que debemos conformarnos con lo del pasado de vacas flacas en el Ecuador. Es decir, el presidente acepta que tenemos tiempo de vacas flacas, pero ¿cómo puede justificar que durante su gobierno ha gastado más de 130.000 millones de dólares y seguimos con vacas flacas? Entonces es justo preguntarse, señores oyentes, padres y madres de familia, abuelitas de nuestra nación, estudiantes, jóvenes de la patria, futuro de la patria. Este futuro que yo lo veo gris para ustedes. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está ese dinero? ¿En unas cuantas carreteras? ¿Unas cuantas escuelas del milenio? ¿Y uno que otro hospital? ¿Y el resto en los bolsillos de quién? ¿De los honestos comecheques? ¿Narcovalijeros? ¿De los Chucky 7? ¿Que unidos son más? Todas esas preguntas que nos conteste el presidente de la República en sus cadenas sabatinas, si realmente quiere hacernos creer que esto es una rendición de cuentas y no simplemente decirnos lo que él quiere que nosotros lo oigamos. Pero sobre todo, que conteste. ¿Contrató o no contrató 4.000 millones de dólares más en deuda a 7.5% con los chinos? Elevando nuestra deuda con China a 12.000 millones de dólares, hipotecando nuestro petróleo ecuatoriano, nuestras reservas ecuatorianas de petróleo por 9 años de los 20 que nos quedan, dejándonos apenas 11 años de producción petrolera para el futuro de nuestra patria, para los jóvenes ecuatorianos, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Cuando el que informa es de la prensa independiente, entonces es llamado corrupto. Cuando el que informa es de la prensa manejada por el gobierno, es buen periodista, según el presidente. La delegación que acompañó al presidente al exterior fue excesiva, pero el presidente pide a los que fueron invitados a unirse a esa delegación gubernamental que digan si fueron a turistear o no. Pero ¿quién va a decir que sí? ¿Hasta dónde llega el absurdo? Los honestos somos más, obviamente, dicen los comecheques, los del Chucky 7, los de la narcovalija. Este es el presidente
que apoya a las mulas del narcotráfico. Recordemos que el financiamiento de su campaña de 2006 está rodeada de interrogantes y acusaciones de haber sido financiado por grupos subversivos, terroristas, y que el doctor Francisco Huerta Montalvo advierte que no somos gobernados simplemente por una narcodemocracia, sino por una narcodictadura. El presidente se reunió con el dictador de Bielorrusia, el último dictador de Europa. Ya les había dicho hace años en este mismo programa que en ese entonces solo le faltaba a nuestro presidente reunirse con el dictador de Corea del Norte, que ahora está muerto y ha sido reemplazado por su hijo, y el dictador estalinista Lukashenko de Bielorrusia. El presidente indicó que este dictador es muy popular, que gana elección tras elección, y que Bielorrusia, entre otras cosas, tiene gran experiencia en submarinos, a pesar de que no tiene mar. Pero qué conveniente para Ecuador, ahora que encontramos submarinos transportando drogas. Este dictador Lukashenko ha sido cuestionado mundialmente por violaciones a los derechos humanos. Violaciones consideradas sistémicas, es decir, características propias del sistema, de su sistema. Este es el dictador que recientemente reprimió a una manifestación pacífica contra el desarrollo del proceso electoral, y por eso es considerado el último dictador de Europa. Lleva 18 años en el poder. En 1996 cercó el edificio del Parlamento y encerró a 89 diputados por considerarlos desleales, por haber firmado una petición para que Lukashenko renunciara por haber violado la Constitución. Y un nuevo congreso de 110 personas cercanas a Lukashenko fue establecido. Qué historia tan parecida a la nuestra, ¿verdad? En una entrevista hace poco, el presidente afirmó que no sabía que había uranio en Ecuador. Pero ahora Betty Amores, durante esta semana en entrevista con Encuavisa, afirmó que el mismo presidente había firmado con Rusia en el año 2009 y muestra el oficio con la firma del presidente, un convenio para la exploración y explotación de uranio en el Ecuador. Doble discurso, ¿verdad? Nuevamente, mientras tanto, nuevamente estamos en la lista negra del Gafi. Porque tenemos como aliados a países del eje del mal, como Irán, y recibimos préstamos de ellos. Vicente Tallano, en una entrevista, indicó que a pesar de tener una ley de lavado de activos, esta fue reformada en la Asamblea, donde se estableció claramente el delito de lavado de activos, pero no quedó claro el asunto del financiamiento al terrorismo. Por supuesto, ¿cómo va a quedar claro si tenemos un gobierno que no dejó en claro sus cuentas de financiamiento de su campaña del año 2006 y se lo acusa de haber sido financiado por grupos subversivos y terroristas? Tenemos un gobierno que califica a ciertas protestas sociales de terroristas y saboteadores, pero por otro lado es tibio con estos grupos que supuestamente financiaron su campaña. Defendió a Camilo Samán, quien tenía 2 sueldos, recordaremos eso, tenía 2 sueldos, y fue presidente de la Corporación Financiera Nacional. Dio a entender que después de todo lo aseverado por Enrique Herrería acerca de Samán y de su venta de sándwiches en Durán, en la feria de Durán, ha sido cierto. Entonces, ¿por qué nos hicieron perder tiempo en deliberaciones y peticiones de levantamiento de inmunidad parlamentaria si lo aseverado por el asambleísta, aunque fue ofensivo y descalificador, ha sido cierto? Lo que se deseaba enfatizar aquí, entiendo yo, es que el señor Samán
pasó de no tener dinero y tener deudas a tener mucho dinero. No es que tener deudas sea pecado, no. Es el gran cambio en su situación económica, ese cambio que no solamente él ha experimentado, sino que se ha notado en muchos de los funcionarios públicos y que ha sido criticado en diversas ocasiones, a pesar de que a ellos no les gustan estas críticas, y enseguida, siguiendo el ejemplo del presidente, tratan de amedrentar a las personas que hablan de esa manera para amenazarlos con juicios. Y no simplemente juicios, sino juicios multimillonarios. Bueno, no le levantaron la inmunidad parlamentaria a Enrique Herrería y creo que nunca se debe quitar este tipo de beneficio, a no ser que se trate de algún crimen como algún asesinato, cosas por el estilo. No porque le digan a un señor y lo ofendan en el corazoncito de que en alguna ocasión supuestamente haya vendido personalmente sándwiches en donde él quiera. Él puede vender sándwiches donde quiera. Eso no es el problema. El problema aquí es que el señor Samán pasó de no tener dinero a tener mucho dinero y a ser banquero, presidente de la Corporación Financiera Nacional. A pesar de que obviamente, al no tener dinero y tener deudas con la banca cerrada, ¿cómo podía ser presidente de la Corporación Financiera Nacional? Justamente la institución que otorgó un préstamo por $10 millones al hermano del presidente sin tener las garantías suficientes, de acuerdo a mi análisis, y con el conocimiento del presidente, de acuerdo a sus propias palabras, de que él conocía que su hermano tramitaba un préstamo con la CFN y por lo tanto que tenía contratación con el Estado.